Desde el día lunes estamos poniendo dos tareas por un lado y por otro lado también la próxima semana van a ser evaluaciones. Entonces les he de subir una prueba al Edmodo de unas 10 preguntas más o menos, porque ya tenemos que empezar a calificar. Entonces la otra semana en lugar de PDF y en lugar de también foro de discusión tendremos que realizar una pruebita. Eso. Entonces vamos ahora a ver. Sí, bueno. Ya, no se olvidarán de silenciar los micrófonos y vamos a compartir ahora la pantalla del Edmodo. Entonces, bueno, ingresemos al Edmodo a ver cuáles son las asignaciones que tenemos para el día de hoy. A ver, entonces tenemos esto. A ver. Ya, entonces estamos en el Edmodo, nos vamos a la clase de física de segundo. Física segundo A, por ejemplo. Y aquí tenemos esto que habíamos dicho. Dice que en una de las tareas que tenemos que hacer para esta semana es opinar. Entonces ahí dice diferencias entre velocidad media y velocidad instantánea. Puede encontrar información sobre este tema en el adjunto. Ya, ya han opinado algunos señores. Bueno, un señor, el señor Antonio Cortés y Paola Flores está en plan. Vamos a ver. Este es un tema que ya habíamos visto. Ahí está la velocidad media y habíamos hecho ya incluso ejercicios de eso, de la velocidad media y cómo se realiza el cálculo. Y abajo en el mismo PDF está sobre la velocidad instantánea. Asimismo están las fórmulas y cómo se realiza el cálculo de esta velocidad instantánea. Entonces, al leer usted este artículo, debe definir cuáles son las diferencias entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Ya, esto es la primera parte que hay que hacer esta semana. Asimismo, está puesto para que se haga todas las cosas hasta el día domingo en la noche. Después de esto tenemos la asignación para esta semana que dice que expliquemos detalladamente el ejemplo 4, la solución al ejemplo 4. Entonces nos vamos a ir a lo de esta semana y vamos a buscar qué es lo que nos dice. Tenemos las actividades pedagógicas para la semana del 9 de noviembre al 15 de noviembre. Y básicamente el tema general es la velocidad instantánea. En esta velocidad instantánea estamos hablando acerca de límites, que es algo que me parece que vieron con la profe Carlita algún rato, cuando estaban con ella. Entonces, esta velocidad instantánea más se refiere a un momento en cualquier instante del tiempo. Ahí dice que no es la misma en cualquier instante ni es igual a una velocidad media. Hay que tener en cuenta eso. Dice, circula a mayor o menor velocidad según las características de la carretera y del tráfico. ¿Sí? Es decir, en este caso que hablamos de este autobús, menciona eso, que a veces, como ustedes podrán ver, en la realidad no es una velocidad constante como es el caso del movimiento tomado en cuenta como cuando empezamos esta materia.
en donde hablaba de un movimiento rectilíneo uniforme y en ese movimiento simplemente se tomaba como que siempre tuviera la misma velocidad. Entonces, también decía que la velocidad media es como una velocidad promedio, es decir, en una parte determinada del recorrido. Pero para calcular esta velocidad, en cambio, tenemos que calcular el intervalo de tiempo considerado. Primero, debe ser más pequeño. Dice, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahí, dice que al tomar un punto P de la trayectoria, cada vez más próximo al punto cero, es decir, al origen, se cumple lo que estamos viendo ahí. Primero, que el vector de desplazamiento se aproxima cada vez más a la trayectoria en el límite donde delta R es tangente a la trayectoria. La tangente está definida y es una línea, la definición de tangente dice que la tangente de una circunferencia es la línea paralela al seno o es la línea paralela a las líneas rojas que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Esa es la tangente. Algún rato vimos de esto en lo que era trigonometría en física en el primer nivel. Entonces, el módulo del vector desplazamiento se aproxima al valor de la distancia recorrida, menciona ahí. Y después menciona y dice que también el vector velocidad media se aproxima al vector velocidad en un instante de tiempo. Ya, me permiten un ratito, por favor, solamente. Aló, buenas tardes. Buenas. Ya, bueno, entonces continuamos. Eso es lo que menciona ahí. Y tenemos que una de las partes importantes que menciona ahí, delta R es el vector desplazamiento y dice que se aproxima al valor de la distancia recorrida. Y por último, dice que el vector velocidad media se aproxima al vector velocidad en el instante de tiempo t. Todo esto vamos a entender en el momento en que desarrollemos el ejemplo. También tenemos que ver que es muy importante considerar lo de la primera parte verde que menciona ahí acerca de la velocidad instantánea y dice que la velocidad instantánea es el cociente entre el vector de desplazamiento, es decir, entre el vector r y el incremento de tiempo. Incremento de tiempo está representado por delta t. ¿Ya? Hasta ahí. De ahí habla acerca de la rapidez y habla acerca de cómo se calcula esto. Y el límite es cuando delta t tiende a ser cero, así se calcula eso. Bueno, dicho esto, y siempre siendo esto tan solo una parte teórica, se va a comprender en la parte práctica. En la parte práctica nos habla acerca de la actividad del ejemplo 4. Y dice, la ecuación del movimiento nos da la ecuación original que nos dice que el vector R, recuerde esto, tenemos una ecuación original. Para este caso, dice que es 10t en I. Y es 100 menos 4t cuadrado en J. Ya, partiendo desde esta ecuación, dice, calcula el vector velocidad instantánea y su rapidez cuando t es igual a 2 segundos. Son los datos iniciales que nos da. Para comprender esto, dice que debemos hallar la velocidad instantánea considerando un instante de tiempo y otro muy cercano. El instante de tiempo primero es el t, y el instante de tiempo más cercano es t más delta t. Así lo define, y así lo definía la teoría ahorita. Entonces, por eso nos menciona esto, ¿ya? Los datos van a ser el vector original, el vector en donde tenemos en el i que pertenece a las x,
y en el y que pertenece a las j. En el i tenemos 10t y en el j tenemos 100 menos 4t al cuadrado. Y la resolución dice, en primer lugar, hallemos el vector desplazamiento. Eso es lo que nos dice inicialmente. ¿Ya? El vector desplazamiento debemos hallar entre los tiempos t y los tiempos t más delta t. ¿Ya? Y entonces ahí es donde vamos a empezar a nuestra explicación del día de hoy. Siempre definiendo que este vector que vamos a localizar tiene que obedecer a la fórmula que tenemos arriba. ¿Sí? La fórmula que tenemos arriba original. Entonces, la primera que tenemos que encontrar es para delta t, para t más delta t, y la segunda para t, solamente para t. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a proceder a reemplazar las t por su valor normal. Entonces, vamos a hacer esto como sigue a continuación. En el pizarrón, colocando cada uno de estos valores en lo que nosotros tenemos ahí como datos. Es decir, tanto para t más delta t, como para la parte que es solo t, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a compartir nuestro pizarroncito y en él vamos a llegar al término de esto de aquí, ¿ya? Y tenemos que llegar a dar la respuesta final de esto que nos ha propuesto aquí, que resolvemos de acuerdo a las fórmulas que tenemos. Es decir, a la final deberemos llegar a lo que dice aquí, que nos va a dar delta TI menos 8T delta T en J y menos 4 delta T al cuadrado. ¿Ya? A eso debemos llegar. Bueno, entonces vamos a ver, de acuerdo a estos datos, cómo hacemos. Nos vamos al pizarrón y vamos a definir todo lo que está hasta el momento. Primero nos dijo que teníamos una ecuación original de este vector en donde dice que la fórmula va a ser originalmente 10t para cuando es y, es decir, en el eje de las x, más, entre paréntesis, nos decía 100, ojo con esto que es la parte de j, 104t al cuadrado en la parte de las j, o en el eje de las y, en otras palabras. ¿Ya? Y bueno, en este caso nos dice que hay una ecuación en la cual nosotros debemos aplicar todo esto. Todo esto se aplica cuando nosotros nos dice que delta R, ¿sí? Delta R es igual a que al vector en la primera parte que nos decía t menos delta t, ya menos el mismo vector R, tan solo para lo que esté. Ya, esto de aquí hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos decía, en este caso nos decía lo siguiente, decía que debemos encontrar tanto para t como para t más delta t. Y eso es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí. En esta parte de aquí estamos haciendo esto. Encontrando tanto para t como para t más delta t. Simplemente estamos aplicando la teoría.
Quiere decir que cada uno de estos valores que están entre paréntesis debemos reemplazar en la ecuación original. Por lo tanto, vamos a definir lo siguiente. Decimos que si esto es así, entonces tenemos que ir reemplazando los valores y decimos, vamos a reemplazar todo lo que esté. Entonces, en el primer caso, en este caso de aquí, vamos a reemplazar todo esto de este paréntesis, del primer paréntesis en lugar de t. Y decimos 10 que multiplica la primera t. Dice 10 que multiplica a t más delta t. Y si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ya? Pero vamos haciendo con tranquilidad esta Listen, parte. yo tengo una pregunta sobre el ejercicio, listen. Dime, Jesús. Listen, y ahí donde está más, ahí donde está 10 temas, aquí arriba, listen, ahí donde dice más, ahí por qué no puede ser menos, listen. ¿En dónde? ¿En dónde? En donde está 10. Arriba, pues, listen, aquí arriba, donde Aquí dice arriba. más. Sí, Ahí, ahí, en pues. lugar de este más de aquí, mencionas, Jesús. En lugar de Sí, este listen, más de aquí. Que ahí, me- en ese más, listen, ese por qué no puede ser menos, listen. Es que así nos han dado la ecuación original. Si volvemos Ah, nosotros a lo que ya, es ¿cómo se llama esto? El PDF, la ecuación original está aquí y es más. Entonces, en esa ecuación original simplemente es la que nos dan y no podemos modificarle porque así nos dieron. Entonces, ahí, en base a esa ecuación, es lo que trabajamos, ¿ya? Entonces, aquí recién hemos reemplazado la primera parte y decimos aquí más, perdón, es que había cogido otro color. Bueno, entonces aquí, fíjese, vamos a colocar aquí más. Seguimos en la misma parte, en la primera parte, porque fíjese que debemos reemplazar este valor en las primeras t de todas estas. Entonces aquí colocamos 100 menos 4 que multiplica otra vez, reemplazamos la t de aquí, ahorita estamos en esta parte de aquí, reemplazamos por todo lo que vale, que es esta parte de acá, entonces eso es t menos delta t al cuadrado. Fíjese que esto es esta parte de aquí. Solo esta t al cuadrado está puesta aquí. T menos delta t. Ya solamente voy a borrar esta parte de aquí. Ya para escribirle mejor. Perdón, es t menos delta t al cuadrado. ¿Ya? Y después, recuerden siempre, este es para la I, este es para la J. ¿Ya? Recién estamos en esta parte de aquí, reemplazando esto en todas las T de acá. Y ahora dice menos. Esta es la otra parte, es decir, dice ahora solo reemplace esta T de acá. Entonces, eso va a ser menos 10 T en I menos porque ahorita estamos, según esto de aquí, menos por más, nos da menos, por eso Listen, aquí casi es no le escucho. menos. Menos 100 menos 4t al cuadrado, ¿ya? Una vez que hemos expresado todo esto, tenemos que desarrollar. Está un poco largo, pero tenemos que desarrollar para llegar a la respuesta correcta. Entonces, todo esto nos viene a decir lo siguiente, es decir, aquí tendremos la parte en donde nos dice
que es, esto es igual a 10, este 10 pasa a multiplicar a todo lo que está dentro, más 10 delta t. Todos estos de aquí son para lo que es el i, ¿ya? Más, aquí es lo que empezamos a resolver esta parte de aquí, más 100, lo que está en el paréntesis, menos 4 que multiplica a cuánto. Esto de aquí ya nos enseñaron en cocientes notables. Un binomio elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer término. Después es más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto, es decir, 2 del primero por el segundo, 2t por delta t, ¿ya? Y más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, es decir, delta t al cuadrado. Delta t al cuadrado. ¿Ya? Esto sería, es decir, el cuadrado del segundo. Esto para j. ¿Ya? Recién estamos desarrollando esta parte. Y acá dice lo siguiente, dice 10 menos 10 ti menos 100 menos por menos da más 4t al cuadrado. Y aquí por términos comunes vamos a ir simplificando. Este 10ti de aquí se va a ir con este 10ti de aquí, porque recuerden que todo esto pertenecía a las ti, a las i. Este 100 de aquí con este 100 de acá, ¿ya? Hasta ahí hemos simplificado eso. Veamos qué más podemos simplificar abajo, ya que desarrollemos esta parte de aquí. Entonces tenemos aquí que nos ha quedado 10 delta ti, ¿ya? Esto ya fue simplificado, más este 4 va a entrar a multiplicar a todo lo de adentro. Entonces aquí sería menos 4t al cuadrado. Todo esto hablando de lo que es j, ¿no es cierto? Acá nos faltó poner solo la j. Ya, todo lo que es esto en j. Más, a ver, aquí tenemos 4t al cuadrado, menos por más da menos, 4 por 2 son 8, 8, del 8t delta t, recuerden, estamos multiplicando el 4 por todos los miembros de adentro. 8t delta t en j, y aquí menos por más da menos, y esto es 4 que multiplica a delta t al cuadrado, ¿ya? De aquí sería, este ya fue simplificado, este ya fue simplificado, y aquí nos quedaría más 4t al cuadrado en j. Es decir, esta parte de aquí que no fue simplificada. Y ahora vamos a ver qué más podemos simplificar. Este 4t al cuadrado j con este, porque el uno está en más y el otro está menos. Menos 4t al cuadrado j con más 4t al cuadrado j. Y ahí sí ya nos quedaría el término, porque ya no tenemos más que simplificar. La respuesta final sería 10 delta t para i, para la parte de las i,
10 delta t para la parte de la i menos 8 t delta t en j. ¿Copiarán esto o tomarán una fotito porque ya se acaba el tiempo? Finalmente 4 delta t al cuadrado. Y así quedaría, esa sería la respuesta final. Se conectan de nuevo porque ya mismo se termina el tiempo. Entonces, pero tómele una foto, una captura de pantalla para que tengan esa parte de ahí, ¿ya? Listen, yo eso tengo que copiar lo que está en la pizarra o no. No,